Nos metemos en la entrevista, como dijimos, con Valentina Arlegui, directora general del Ministerio de Trabajo y presidenta de la lista 71, y también con Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo y miembro del Ejecutivo del Herrerismo. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Qué andan? tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a arrancar contigo, Valentina, que estuviste este fin de semana, bueno, plantándote fuerte frente bueno, eso que parece estar instalado, por lo menos con el momento que atraviesa de turbulencias el herrerismo. Bueno, acá los que dicen que el herrerismo o la lista 71 le quieren dar el certificado de función, le decimos que acá estamos, ¿no? Además porque claramente la lista 71 siempre fue como el bastión de militancia del Partido Nacional, ¿no? Un bastión fuerte de militancia, como lo dijo también Delgado, ¿no? El que milita, el que arranca a militar fuerte por el Partido Nacional, siempre es una gran puerta de entrada. Contanos un poco cómo estás viviendo el momento y bueno, un poco por qué te dan ganas de responder esto en este momento, ¿no? Y bueno, porque en definitiva el que se adelanta a hablar así del herrerismo es porque no conoce el herrerismo. El herrerismo es la roca del Partido Nacional, es la esencia del Partido Nacional. Es una corriente ideológica muy fuerte que lleva más de 100 años, que tiene una vida de más de 100 años. Por lo tanto, pensar que por un mal momento, que tampoco le vamos a negar, porque no estamos en nuestro mejor momento, se vaya a extinguir. Y yo a veces escucho a los periodistas hablar de que no vamos a tener ni un legislador, y me parece que es de una temeridad y realmente de un desconocimiento profundo. Y lo único que hace eso es a los herreristas sacarnos la rebeldía. Y a los militantes y dirigentes de la lista 71 también. Y por eso el otro día mis palabras en el acto que tuvimos en el Hotel del Prado, que fue magnífico, porque realmente a veces las fotos, hoy en día hacemos actos tal vez más para las fotos y las redes que para la gente, pero cuando uno está ahí y siente la energía que hay hoy en día en la lista 71, es una lista de renovación, basta ver la plancha de candidatos y la mayoría somos sub 40. Sí, nos decía, estuvo Luis Alberto Heber la semana pasada acá y nos decía eso, que hay que ver la foto de la nueva generación que viene, de la nueva camada, y nos hablaba de las edades de los nuevos dirigentes. Exacto, que es una buena combinación porque es juventud, pero también con experiencia, porque es gente que hace más de 20 años milita en la lista 71. Claro. Que hicimos toda esa escuela de militancia, porque la 71 también ha sido escuela de militancia para muchos otros dirigentes que hoy están en otros lugares del Partido Nacional. Tomás siempre los denomina como nuestros embajadores, y creo que tiene razón en eso. Bien, y Tomás, que también encarnás un poco la historia, digamos, sos un gran conocedor de la historia del herrerismo, la has plasmado en libros, y bueno, y también has reflexionado mucho sobre qué es el herrerismo y cómo se ha reconvertido también, ¿no? ¿Dónde está el herrerismo hoy dentro del Partido Nacional y dentro del gobierno? Gracias, Fede. Lo primero que me parece bastante ridículo es pensar que el herrerismo está extinguido, cuando el herrerismo ha sido un bastión en este gobierno desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de quienes hemos, hablo en plural por razones obvias, ocupado cargos en este gobierno de cierta relevancia, y además por el contenido de ideas de este gobierno. Claro. El contenido de ideas de este gobierno ha sido un contenido herrerista. Basta hacer pie solamente en el concepto de la libertad responsable, que nada más ni nada menos que nos dejó sueltos durante toda la pandemia y no guardados, para entender que el pensamiento herrerista está muy vigente. Yo creo que además de eso, pensar que el herrerismo está en extinción es de mala leche. A ver, vamos a hablarlo como es. No. ¿Pero de dónde viene? ¿De qué sectores? Porque viene también de... Viene de adentro, ¿no? Viene de adentro a veces. Viene de afuera. No viene de adentro. Viene de afuera porque todo el mundo sabe que cuando se enfrenta con el Partido Nacional se enfrenta con el herrerismo. Entonces, para muchos el herrerismo es como despectivo, ¿no? Para los que dicen, para los que vos tildás de mala leche, quizás. Es decir, es un gobierno herrerista. Yo creo que es la envidia de no poder ser, pero nuestras puertas siempre están abiertas. El herrerismo hay que pensarlo como lo que es una corriente de ideas, primero, y no de ideología. Bien. Esos que nos critican generalmente están cargados de ideología y no de ideas. Es una corriente de ideas. Una corriente de ideas, como decía Valentina, tiene decenas de años y ha perdurado a lo largo de decenas de años con, a lo largo de su historia, un sinnúmero de subidas y bajadas que son naturales en cualquier momento, en cualquier movimiento que perdura tanto tiempo a lo largo del tiempo. Uno no puede estar todo el tiempo arriba, ¿no? No puede ir en la punta del pelotón toda la vida. En algún momento hay un momento de descanso y de relevo. Y esas personas, queridos compañeros y amigos que se han ido en los últimos tiempos del herrerismo y que hacen que se suscite todo esto entre nuestros opositores, como
decía Valentina, son embajadores del herrerismo, son personas que se han formado en el herrerismo, que llevan las ideas de Herrera dentro del Partido Nacional, a un Partido Nacional donde todos los movimientos y fuerzas políticas que lo integran tienen en algún lugar las ideas de Herrera. Pensemos, con la excepción del presidente de la República, que siempre digo que es el líder más completo que ha tenido el partido en los últimos 50 años, con la excepción de él, por razones obvias que está ocupando el cargo de mayor jerarquía, Wilson Ferreira, ¿no tenía ideas de Herrera? Claro que sí, el wilsonismo estaba cargado de ideas del doctor Herrera. Entonces, pensar que el herrerismo está extinguido, decirlo... Y una pregunta, porque decías que vienen de afuera, obviamente ni que hablar, por ejemplo, de analistas, periodistas, la oposición ni que hablar, pero dentro de la coalición de gobierno también creen que se puja esta idea de que el herrerismo se está extinguiendo. Tenés que pensar que hay un herrerismo electoral y un herrerismo de ideas, ¿verdad? El herrerismo electoral y de ideas generalmente coinciden, a lo largo de la historia han coincidido y han tenido esos vaivenes. Hoy el herrerismo electoral está en un momento bueno, no está en un momento muy bueno o excelente como tuvimos en otros momentos. Ese momento bueno, yo creo que con picardía política está siendo explotado por aquellos que de alguna manera, en su manera de pensar, en su forma de entender la política, están cerca nuestro, nos ven en un momento de debilidad electoral, creen que tenemos menos fuerza de dirigencia e intentan captar a los nuestros cuando hay cierta similitud. Pero no hay similitud. Ellos de alguna manera comulgan con nuestras ideas, porque los únicos que tienen un cuerpo de ideas estructurado es el herrerismo. Los de nuestros colegas o de la oposición o quien sea que intenta arrimar a los nuestros no tiene una sistematización como tenemos nosotros. Bien, y quería preguntarles... ¿Para qué Valentina iba a hablar? No, agregar simplemente que tanto es así que yo he visto ahora últimamente algunas salas herreristas que se han abierto en otros lados y de hecho hay la lista 40 este fin de semana hizo un acto en el Monumento a Herrera. Sí, sí. Estábamos viendo un video. Lo estamos viendo. Con el Juaco de las Piedras, Blancas, claro. que veía a un Luis Alberto Herrera cantando en la terraza. Que lo miraba. Bueno, por eso, lo miraba medio costado, se ve, pero a ver, a lo que voy es más vigentes que nunca y con mucha perspectiva de futuro. Bien, ahora vamos a hablar un poco de Heber y la figura preponderante del herrerismo. Pero quería preguntarles por el discurso del herrerismo. Cuando hay movimientos en la política, lo que ciertamente ocurre es que lugares se ocupan por otros, ¿no? ¿Cuál es el discurso del herrerismo? ¿Cómo se va a parar el herrerismo de ahora en adelante? ¿A quiénes les van a hablar? A ver, yo creo que los movimientos políticos serios generalmente no funcionan... monolíticos. No funcionan en función de la demanda únicamente. Funcionan en base a ideas y valores que son inmutables y que se mantienen a lo largo del tiempo. Hay algunas ideas, fuerzas desde la época del doctor Herrera que para el herrerismo son muy caras. La protección de la vida, de la libertad, de la propiedad, la solidaridad, la protección de los más débiles, la protección de los desprotegidos. Herrera, no nos olvidemos que fue el caudillo más grande del siglo XX. Sí, un hombre nacionalista y popular, sobre todo. Es verdad, popular. pero también hay muchas ideas de Herrera que van quedando por atrás, ¿no? El imperialismo de Herrera no se utiliza más. Bueno, uno por tiene... ejemplo, se moderniza. Eso, claro. En ese proceso de modernización, y me imagino que el herrerismo está en un proceso de modernización, sí, claro. ¿Dónde se van a parar ahora? A defender el gobierno. Nosotros estamos sumamente orgullosos de lo que ha hecho este gobierno. Creemos que tenemos todas las credenciales para poder pararnos nuevamente frente a la ciudadanía y pedirles que nos renueven la confianza por 5 años más. ¿Por qué? Porque no quiero, porque realmente utilizaría muchísimos minutos en contar todo lo que hizo este gobierno. Desde empleo, desde la inflación, desde las perspectivas económicas, desde la seguridad, desde las obras de vialidad. O sea, realmente me gustaría extenderme en cada una de esas partes, pero creo que se nos va muy largo. Entonces, nosotros, el herrerismo se para eso, y particularmente la lista 71 nació en un momento para defender al gobierno de la calle Herrera y ahora tiene como meta defender al gobierno de la calle Pou. ¿Por qué? Porque es la lista de los barrios, la que está cerca de la gente, la que en cualquier lugar de Montevideo que vos vayas hay un militante y un dirigente de la lista 71. ¿Y qué es eso? Es poder ir con orgullo a los lugares donde está la ciudadanía a explicarles por qué nosotros queremos una nueva oportunidad. Bien, Valentina, eso que decías para mí es importante porque uno identifica a la lista 71 con Montevideo, con los barrios, con una cosa más popular. ¿Por qué es la lista de los barrios? Porque al blanco, al Partido Nacional, al blanco es más costero, le cuesta, digamos, estar le cuesta acceder a determinados barrios y ahí está la lista 71. ¿Por qué se dio eso así? ¿Por qué otros blancos no pueden tener esa presencia en territorio de Montevideo como la lista 71? ¿Cuál es la impronta que caracteriza eso? Y la impronta del herrerismo de lo popular.
de que nosotros nos sentimos cerca de la gente, cerca de las necesidades de los vecinos, Claro, que pero caminamos eso los barrios. Diría cualquiera, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero por algo lo tenemos nosotros y el resto no. Ustedes. A mí no hay cosa que me guste más que perderme a veces por Montevideo y encontrar un muro que nunca había visto pintado con cosas de la 71. O carteles en lugares que la verdad nunca visité esta casa, nunca lo conocí. O cruzarme con un auto lleno de pegotines de la 71, mirar para adentro y no saber quién es. Eso creo que es el valor más grande que nosotros tenemos. Y que bueno, por algo es una lista de 32 años de vida. Y que estamos haciendo lo necesario para 32 más. Claro. Eso que decías, hablando de las ideas que se renuevan, Herrera justamente históricamente era un líder que yo se lo veo, por ejemplo, en la calle, que es muy de ir a los lugares y estar con la gente, estar en contacto. Por ejemplo, eso se podría ver como algo que permea en otros sectores y además que se renueva y se mantiene vigente la idea, creo yo, por ejemplo. Pero les quería preguntar, y sin ánimos de detenerme mucho en esto, yo me quedo con unas palabras que Juan Martín Rodríguez explicaba a propósito de la decisión de no llevar primero a Laura Raffo, las dijo en polémica en el bar. Y claro, él decía, no fue una decisión de Heber, no fue una decisión tampoco de la calle Herrera, sino que fue una decisión de las bases. Y ustedes son en parte las bases, y pregunto, ¿por qué se tomó esa decisión de que ella no fuera la referente de la lista? En primer lugar, capaz que hablo primero desde lo personal. A mí me causa mucha pena que eso se haya dado así, porque yo realmente tengo un gran aprecio y una amistad con Laura Raffo y realmente me duele que nuestro camino no pueda seguir juntas. Pero en definitiva se trató de eso. El herrerismo es por esencia un movimiento democrático. Y justamente los dirigentes de todo el país realmente no nos fue como a nosotros nos hubiera gustado en las elecciones internas. Y eso hace que todos nosotros tengamos que repensar nuestra hoja de ruta. Y no está mal, porque somos hijos de la realidad. Y a mí me hubiera encantado de repente poder asumir otros desafíos en el próximo periodo, que no sé cuáles van a ser. Pero el problema es que nosotros concebimos la política como algo colectivo y no algo individual. A mí no me importa qué va a pasar con Valentina Arley en el próximo periodo. A mí me importa qué va a pasar con mi equipo, con mi lista y con mi movimiento, que es el herrerismo. ¿Dónde lo puedo servir yo? Bueno, mis compañeros entenderán cuál es mi mejor lugar para poder servir a eso. Y fue en definitiva lo que terminó sucediendo con Laura, que nosotros entendimos que quien nos aglutinaba, quien nos nucleaba, incluso cuando él no quería, porque Luis Alberto dice, y realmente a mí me gustaría hacer hincapié en la generosidad de Luis Alberto. Yo... a veces se piensa que, o al menos hay personas que consideran que él fue quien sacó a Laura Raffo. Eso no fue así, realmente no fue así. Fue el ejecutivo del herrerismo, que justamente fue electo en un congreso democráticamente, quienes le pedimos a Luis Alberto Heber que encabezara la lista del herrerismo. ¿Por qué? Porque entendemos que las circunstancias cambiaron, que el resultado en la interna no fue el que nos hubiera gustado y que por tanto era él quien mejor representaba los intereses y las ideas de nuestro sector. Ahí quedó la sensación de que se apostaba como por una especie de renovación, poniendo al frente a una mujer, con todo lo que eso implica dentro del Partido Nacional. Para Fede, dentro del Partido Nacional no implica nada. Nosotros pusimos la primera Bueno, vicepresidente está bien. en la historia del país y la primera ministra de Economía. Eso es verdad. Los demás que vayan a revisar las cuentas, ¿no? Te lo admito y es verdad, pero sí, no deja de ser un partido también conservador. Primera vicepresidenta en la historia, primera ministra de Economía. Que los demás empaten. Bien, está bien. ¿Es conservador? Yo te pregunto. En la lista 71 al menos tiene una presidenta mujer de 36 años. ¿Eso es ser una lista conservador? ¿Conservadora o un sector conservador? Históricamente, digamos. Yo no creo que sea conservador. Han dado el movimiento sindical es conservador. Han dado pasos en ¿Por qué lo decís? Y porque no hay una autoridad femenina. No han tenido el PIT-CNT nunca tuvo una presidenta mujer. Bien. A lo que iba, bueno, pero hacen esa apuesta, porque era una apuesta importante para el herrerismo de renovación, y de repente no funciona y vuelven como a lo más ortodoxo, ¿no? Al viejo herrerismo, a lo más que ya se conoce, en una jugada que quizás a muchos descoloque, porque digo, si vamos a apostar a esa renovación, ¿por qué volvemos otra vez a un Heber que ya tiene sus años en el Senado y todo lo demás? Y porque creo que, como dice aquel viejo eslogan del debate de la quilla de nuestro barco yende mejor las aguas embravecidas, para ir por las aguas embravecidas uno precisa un capitán de tormenta. Y Heber sin duda es un capitán de tormenta. ¿Qué duda hay de que Luis Alberto es un capitán de tormenta?
Además es la persona que conoce el país, que tiene la cercanía con nuestros 50 y pico de agrupaciones. Entonces es un valor que no se puede desperdiciar. Pero eso yo creo que es lo coyuntural de algo en lo que nos estamos enfrentando, y quiero entroncar con algo que decía Bernardo, de cuál era el rol del herrerismo hoy. El rol del herrerismo en una elección que a todas luces tiene un parteaguas claro, que es la coalición de gobierno contra un frente amplio radicalizado, contra un frente amplio que ya no tiene un ala moderada, te lleva a razonar en una dicotomía libertad o comunismo. Y en esa dicotomía libertad del comunismo, el Partido Nacional y el herrerismo, sobre todo, tiene un papel fundamental. Bien, libertad o comunismo para vos es cómo está planteada ahora la elección. ¿Alguien ve algún ala moderada dentro del Frente Amplio? Las alas moderadas han perdido. Yo creo que el único moderado es el candidato a presidente. Después todo lo que lo rodea no es moderado. Claro, comunista per se no va a ser, creo yo. O sea, no van a instalar el modelo comunista. Me refiero sí, a una simplificación. Me refiero a la pero, simplificación de qué es lo que se claro. lleva adelante. ¿No? Bueno, si tú escuchás algunas propuestas, no andan muy lejos tampoco, ¿no? Bien, les quería preguntar por temas de coyuntura también, cómo están viendo la campaña. Siempre que tenemos políticos acá hablamos de lo mismo, ¿no? A ver si es una campaña de chat, si es una campaña vacía, banal, frívola, si faltan ideas. Esto tengo entendido yo, que hubo un vuelco ahora quizás con el tema de Charles Carrera, que no sé cómo lo observan ustedes y cómo se puede capitalizar eso dentro de en este tramo final, ¿no? De las elecciones de la campaña, y si ustedes creen que va a incidir, ¿no? Todo este asunto que se destapó, bueno, la renuncia de un tercero en la lista del oficialista del MPP al Senado. ¿Cómo lo observan ustedes? A ver, para los que hemos vivido más de una campaña electoral es por lo pronto extraña, fría, ¿no? A veces, ¿Eso les puede jugar a favor o no? Yo creo que juega a favor, porque en definitiva yo no siento ánimo de cambio. que en la ciudadanía haya un ánimo de cambio o esa sensación de hastío que sí había en el 2019 de que esto no se aguanta más, hay que cambiar. Claro. Pedro Bordaberry decía el otro día, yo creo que le hiciste razón, que hoy los políticos en definitiva compiten con el entretenimiento y que por tanto a veces es muy difícil porque hoy la militancia tal vez como la conocíamos tradicionalmente se da de manera diferente, se da más en las redes, con diferentes cosas y realmente la atención que le presta la gente a las cosas no es la misma que hace 5, 10 o 15 años atrás. Un poco la idea de que la ciudadanía tiene la campaña que se merece. No, yo no creo que sea eso. Yo, al contrario, yo creo que hay, y con lo que decía Tomás, hay una demanda y nosotros también tenemos nuestra agenda y en el medio hay que conectar. Yo creo que hoy es difícil, o sea, se habla de que es una campaña que le faltan ideas. Bueno, yo no creo que sea una campaña que le faltan ideas. Álvaro Delgado ha presentado lunes tras lunes en diferentes mesas las propuestas de bajar el costo de vida, las políticas sociales, las propuestas sobre la discapacidad. Yo lo que creo... que se debaten, que falta que se debatan las ideas. Yo lo que pasa es que creo que no hay demasiado interés. Hoy el que quiere, y voy a hablar en defensa de todos los partidos políticos, abre la web de cualquier partido político y tiene 120 carillas mínimo. Bueno, el Frente no, porque no presentó el programa, pero digo, del resto de los partidos de la coalición tienen todos los programas con todas las propuestas. Del Frente hay bases programáticas que también se pueden leer. Entonces yo no creo que haya una falta de ideas. Yo lo que creo, tal vez el debate pasa más por lo anecdótico o por contraponer algunos dichos, etcétera, pero eso es típico de las escaramuzas de campaña, que también es lo que vende más. Hay algo fundamental para considerar. ¿Cuáles son los condimentos que hacen que un periodo de gobierno llegue al final y pueda estar a punto de ser desalojado, como le pasó al Frente Amplio? O baja en el salario real, el gobierno del Partido Nacional y la coalición de gobierno, aprobado sobresaliente. La inflación, este gobierno, aprobado sobresaliente. El empleo, aprobado sobresaliente. La inquietud más grande de la ciudadanía, ¿cuál es? La que tenemos todos, la seguridad. La seguridad está inmersa en un contexto internacional, en un contexto regional, en un contexto difícil que no hay soluciones mágicas. Ahora, salario real, empleo e inflación no solamente controlados, sino que con baremos e índices estupendos, yo creo que colocan al gobierno y a nuestro excelente candidato Álvaro Delgado en una situación muy buena y eso hace que la campaña tenga que detenerse en estas pequeñas cuestiones de coyuntura y fogueo, como esta situación que refería Federico, que yo creo que no vale la pena ni mencionar. Porque... Hay un par de indicadores que no dejan también parado este gobierno, que es el de pobreza infantil y el del déficit fiscal que se mantuvo. Sí. No sé si tienen alguna opinión respecto a eso.
Bueno, eso como todo depende cómo se mida. Es el gobierno que más ha invertido en pobreza infantil y muchas veces el déficit uno se olvida que está vinculado a que este gobierno no duró 5 años, duró 2,5. 2,5 los pasó en pandemia con una inversión social en la primer tramo, en el de la infancia, y con una inversión social en mantener la economía funcionando. Entonces, si tú tuviste una erogación por una urgencia, hacer una medición lineal del déficit me parece que no es por lo menos de quien lo plantea, no digo que seas tú eso de periodista, de quien lo plantea que no es por lo menos honesto, ¿no? Porque tuviste, primero me pedías que gastara, después que gasté me criticás porque lo gasté, no es muy lógico. Sumale sequía, sumale diferencia de cambiaria con Argentina y sumale la inflación mundial que hubo por la invasión de Rusia a Ucrania. Tengo una pregunta justo, capaz que de lo que más se habla en una burbuja al menos periodística de dirigentes, pero es trascendente el tema del plebiscito de seguridad social y ambos trabajan en el Ministerio de Trabajo y quería ver qué opinión tenían sobre esto, sobre el impacto que puede tener en el empleo y demás cuestiones circundantes si se aprobara el plebiscito. Yo creo que cuando uno razona los temas de política, por más que parezca que estoy hablando de filosofía, no debe de dejar de razonarse en términos de principios generales y de valores. Y cuando yo me enfrento a una campaña contra la reforma de la Ley de Seguridad Social, que básicamente lo que dice es, me voy a meter con tu vida y te voy a decir lo que tenés que hacer porque yo sé más que vos, ya me rechina. Porque viola el principio de libertad, viola el principio de autonomía, viola todo lo que para un liberal es fundamental. Yo no necesito que venga Marcelo Abdala a decirme lo que voy a hacer con mis ahorros. Yo soy capaz de ahorrarlos y de cuidarlos. No necesito que venga nadie a decirme lo que tengo que hacer. Entonces, yo creo que eso parte de una actitud un poco soberbia de los promotores del plebiscito, que tiene una raíz fundamentalmente filosófica que está en Rousseau y en entender que unos pocos iluminados son los que saben cómo tienen que vivir el resto y te dicen lo que tenés que hacer con tus ahorros jubilatorios, que no le pongas sal a las papas fritas o que no fumes en no sé dónde. Y parte de los dos conceptos, ¿cuál priorizás? ¿La libertad o que te dirijan la vida? Yo prefiero vivir libre y equivocarme a que otro me esté diciendo lo que tengo que hacer. Ese es un criterio por el cual creo que te digo está de fondo, ¿no? Que uno no puede dejar de pensarlo, porque cuando uno piensa en política siempre tenés que ver cuáles son los valores, porque terminás en eso. No es broma lo que te digo de que no haya sal arriba de la mesa en los bares. Sí. No es chiste, es una manera de entender el mundo. Sí, entiendo. Es una manera de entender el mundo. La libertad responsable también. Es una manera de entender el mundo. Ahora, todos los economistas del país, todos los partidos políticos, los principales líderes, salvo los promotores, sostienen que sería para el país un retroceso gigantesco que nos dejaría a la altura de la Argentina kirchnerista. Hay un poco de responsabilidad en el futuro también. Yo prendo una vela porque esto no salga. Yo estoy convencida que no va a salir. Bueno, han habido señales un poco más firmes, ¿no? Por ejemplo, salió Mujica a advertir sobre el caso y creo que un poco le enmendó la plana a Orsi también, que estuvo obligado a decir, bueno, sí, está bien. Claro, pero también yo pretendo un poquito más de los que están compitiendo para ser presidente de todos los uruguayos. Yo cuando elijo a mis gobernantes, yo pretendo, primero, que sean mejores que yo. Y segundo, que tengan, que estén a cargo de la situación. Y a mí no me parece estar a cargo de la situación jugar ahí a que sí, que no. O sea, el típico, como te digo una cosa, te digo la otra. Nosotros nos paramos firmes y decimos el plebiscito no. ¿Por qué? Y eso implica, y aprovecho tal vez estos minutos para decir que lo que no hay que poner es la papeleta blanca que dice sí. Porque eso también hay bastante confusión en la ciudad. Sí, bueno. Sí, confusión en la ciudadanía, hay dos plebiscitos juntos. Entonces, y eso también, uno increíblemente, sí, otro no. en mi caso, que me cuesta mucho, voy a tener que votar la amarilla y negra. Que son y bueno, ¿qué va a hacer? Todo no se puede. En este momento, ¿no? Y encima eso, ¿te das cuenta? Entonces hay que, a nuestro criterio es sí a los allanamientos nocturnos, votando el sí, que es la papeleta amarilla y negra, y no al plebiscito, que es no poniendo nada y no poniendo sobre todo la papeleta blanca y negra. ¿Por qué? Porque yo entiendo que va a afectar a los más vulnerables, como siempre. En definitiva, si esto se aprueba, que primero poner 60 años en la Constitución es de una demencia jurídica, ¿no? Y basta con ver la región. El promedio de edad de jubilación hoy en día en Uruguay son 62 años. O sea que, en definitiva, ya los uruguayos a los 62. Y hoy, los que nacen a partir del 71 van a empezar una etapa de transición y vamos a finalizar. Porque es una reforma que se hizo porque era necesaria. Ya Astori la decía en el 2017 y obviamente no se hicieron cargo de la situación. Este gobierno, pese a todo lo que sucedió, la llevó a cabo y la hizo porque la había prometido en campaña.
Y entendemos que con la cantidad de población envejecida que tenemos hoy de pasivos cobrando la jubilación mínima, si nosotros eso lo atamos al salario mínimo nacional, lo único que vamos a lograr es que no se suba el salario mínimo nacional porque va a ser imposible. Por lo tanto, ¿a quién estamos afectando? A los trabajadores más vulnerables. Y va a ser necesariamente, o sea, vamos a tener la necesidad de subir los aportes patronales. Ya hoy Uruguay tiene una especie de impuesto del 43% a quienes contratan personal. Por cada 1.000 pesos que cobra el trabajador, al empresario le cuesta 1.430. ¿Vamos a subir eso? Hay dos opciones, o baja el empleo o crece la informalidad. Informalidad que este gobierno y el inspector de trabajo lo llevó a cabo, bajó de 25 a 21. Entonces entendemos que es seguir poniéndole palos en la rueda a un camino de progreso y de buen sentido en el que vamos nosotros. Bien, muy bien. Valentina Arley, directora general del Ministerio de Trabajo y presidenta de la lista 71, y Tomás Teijeiro, inspector general de Trabajo y miembro del Ejecutivo del Herrerismo. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estos minutos en Cierre en el Mundo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la Muchas invitación. Un abrazo.